Saludos a todos. En este vídeo vamos a ver cómo resolver un circuito por el método de los nodos que contenga tanto generadores de corriente como de tensión, usando las leyes de Kirchhoff. El circuito en cuestión es el que se muestra, en el que calcularemos las tensiones de todos sus nodos y posteriormente las corrientes por todas sus ramas. Para poder aplicar este método con generadores de tensión, primero hay que conocer el concepto de supernodo. Por tanto, será un concepto a tratar en este vídeo. Antes de ver este vídeo, os sugiero que veáis el vídeo que aparece como enlace en la descripción y que trata sobre el método de los nodos en un circuito con solo generadores de corriente. Aún así, se va a resumir qué es lo que se trataba en ese vídeo. En el vídeo del enlace se vio que para resolver el circuito inicialmente se identificaban los nodos. Los nodos son los lugares de conexión donde confluyen tres o más ramas. Luego se elegía uno como referencia, conectándolo a masa y denotándolo como nodo 0. Al resto se le asignaban números correlativos. A continuación, a cada nodo no de referencia se le asignaba una tensión respecto del nodo de referencia. Cada una de estas tensiones constituyen las incógnitas de un sistema de ecuaciones. Estas ecuaciones se determinaban aplicando la primera ley de Kirchhoff a cada uno de los nodos no de referencia. Todo esto quedará más claro cuando se muestre el problema ejemplo. En este vídeo se utilizará este mismo método, pero para el caso de circuitos con generadores de tensión además de generadores de corriente. Para ello es necesario conocer qué es un supernodo. Un supernodo es todo contorno cerrado que contiene parte de un circuito. Por ejemplo, en el circuito mostrado podemos encerrar en un contorno los nodos 1, 2 y 3. Lo que queda dentro de este contorno constituye el supernodo. La característica de este supernodo es que en él se cumple la primera ley de Kirchhoff, es decir, que la suma de las corrientes que entran al supernodo ha de ser igual a la suma de las corrientes que salen. O dicho de otro modo, la suma algebraica de las corrientes del supernodo ha de ser 0. Sin embargo, se diferencia de un nodo común en que en el supernodo sus conexiones a las distintas ramas pueden tener tensiones diferentes unas de otras, mientras que en un nodo común todas sus conexiones están al mismo potencial. En el supernodo creado en el circuito que se muestra, quedan dentro del supernodo las resistencias R3 y R7, pero lo que interesa es el comportamiento externo del supernodo. De este supernodo salen las corrientes IB, IC, IE, IF, II e IJ, y entran las corrientes IA e IH. Por tanto, aplicando la primera ley de Kirchhoff sobre el supernodo, se cumple que IB más IC más IE más IF más II más IJ es igual a IA más IH. O de forma alternativa como IB más IC más IE más IF más II más IJ menos IA menos IH igual a 0. Pero hay que destacar que los puntos denotados como 1, 2 y 3, que corresponden con los nodos que quedan dentro del supernodo, están a potencial distinto entre sí, es decir, los puntos 1 están a un mismo potencial que es distinto al que están los puntos 2 y a su vez distinto al potencial que están los puntos 3. Esto se deberá tener en cuenta al plantear las ecuaciones. No os preocupéis si por ahora no entendéis esto bien del todo, ya que quedará más claro cuando se muestre el problema ejemplo más adelante. Pero antes se va a mostrar cómo se utiliza el concepto de supernodo al encontrarnos con generadores de tensión en el análisis de nodos. Cuando nos encontramos un generador de tensión, la estrategia es encerrarlo en un supernodo, ya que lo que establece un generador de tensión es la diferencia de potencial entre sus extremos, mientras que la corriente que genera depende del circuito al que está conectado y que a priori es desconocida. Dentro de un circuito nos podemos encontrar un generador de tensión en dos situaciones. La primera de ellas es encontrar un generador de tensión con uno de sus terminales conectados directamente al nodo de referencia.
En tal caso, el otro extremo del generador se le asigna un nodo si no estaba ya asignado. La tensión a la que está este nodo respecto al de referencia es la tensión del generador y por tanto sobre este nodo no se efectúa análisis de corriente, ya que la finalidad de este análisis es la de determinar la tensión del nodo y esta tensión ya se conoce. Así, la ecuación del nodo 1 es IR1 más IR2 más IR3 igual a 0. La ecuación del nodo 2 es V2 es igual a 10. Y la ecuación del nodo 3 es IR1 más IR4 más IR5 igual a 0. Como acabo de decir, en el esquema mostrado no se realiza análisis mediante la primera ley de Kirchhoff sobre el nodo 2, porque su tensión se conoce, tensión que corresponde con la del generador E1 y que es 10 voltios. De esta forma nos hemos ahorrado una ecuación. La segunda situación se produce cuando nos encontramos un generador que no está conectado al nodo de referencia. En tal caso, debemos encerrar al generador en un supernodo para poder aplicar sobre él la primera ley de Kirchhoff. Pero para ello es necesario que el generador de tensión se encuentre entre dos nodos. Si no es así, se creará el nodo necesario en extremos del generador para que así sea. En el esquema mostrado, uno de los extremos del generador de tensión no tiene nodo, de modo que debemos dibujarlo. A continuación, asignamos números correlativos a todos los nodos del circuito con sus respectivas tensiones. Y es ahora cuando podemos encerrar el generador de tensión en un supernodo, que en este caso engloba a los nodos 2 y 3. Llegado a este punto, se deben obtener las ecuaciones de todos los nodos del circuito y de los supernodos. En el esquema mostrado tenemos solo el nodo 1 y el supernodo que engloba a los nodos 2 y 3. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre el nodo 1, obtenemos la siguiente ecuación. I sub R1 más I sub R2 más I sub R3 es igual a 0. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre el supernodo, obtenemos la siguiente ecuación. I sub R2 más I sub R4 más I sub R5 igual a 0. Sin embargo, al expresar las corrientes de esta última ecuación en función de las tensiones, se habrá de tener en cuenta que estas tensiones son distintas para cada corriente. De manera que para I sub R2 la tensión a tener en cuenta es V2, mientras que para las corrientes I sub R4 e I sub R5 la tensión a tener en cuenta es V3. De nuevo, no os preocupéis si aún no entendéis completamente esto. En breve todo quedará claro cuando se muestre la resolución del problema. Por ahora lo que debéis es tener una ligera idea de estos conceptos. Una vez obtenidas las ecuaciones del nodo y del supernodo, hay que añadir una ecuación adicional que relacione la tensión del generador con las tensiones de los nodos a los que está conectado, es decir, V3 menos V2 es igual a E1, que es igual a 10. En cada una de las dos situaciones expuestas, nos podemos encontrar con varios generadores de tensión conectados directamente. Si estos generadores solo están conectados entre sí, sin ninguna conexión adicional al resto del circuito, a excepción de los extremos de la asociación de los generadores, bastará con sumar de forma algebraica los valores de tensión de estos para obtener el valor total. Para la primera situación en la que la asociación de generadores de tensión está conectada al nodo de referencia, se muestran los siguientes esquemas. En el circuito de la izquierda, entre el nodo de referencia y el nodo 3, hay tres generadores conectados en serie. La tensión del nodo 3 es la suma algebraica de los generadores E1, E2 y E3. Es decir, V3 es igual a E3 menos E2 más E1.
E1. Por lo que en este circuito la asociación de generadores de tensión se comporta como un único generador. En el circuito de la derecha, en las conexiones entre generadores, hay ramas hacia otras partes del circuito, constituyendo estas interconexiones nuevos nodos, que son los nodos 5 y 6. Sin embargo, estos nuevos nodos siguen perteneciendo al caso de generadores conectados al nodo de referencia, y por tanto no se realiza análisis mediante la primera ley de Kirchhoff sobre ellos. Solo se ha de especificar la tensión que tienen cada uno de ellos respecto al nodo de referencia. Así, V6 es igual a E1, V5 es igual a menos E2 más E1 y V3 es igual a E3 menos E2 más E1. En ambos circuitos mostrados, aparte de lo ya indicado, se deberá hacer el análisis de Kirchhoff de corrientes sobre los nodos 1, 2 y 4. En la segunda situación en la que la asociación de generadores no está conectada al nodo de referencia, podemos igualmente encontrarnos los generadores de tensión únicamente interconectados entre sí. En el circuito de la izquierda aparecen varios generadores interconectados que no están conectados al nodo de referencia. Por tanto, los encerramos todos ellos en un supernodo y se realiza el análisis de corriente sobre él y sobre los nodos 1 y 2. Se ha de establecer también la relación entre la tensión de los nodos encerrados en el supernodo y la tensión de la asociación de generadores que están dentro de este, es decir, V3 menos V4 es igual a E1 menos E2 más E3. En esta segunda situación también nos podemos encontrar la asociación de generadores con conexiones adicionales al resto del circuito. En este caso se procede inicialmente de igual forma. Se encierran en el supernodo los generadores interconectados. También se debe realizar el análisis de corriente en este supernodo y en el resto de nodos, es decir, en los nodos 1, 2 y 7. Sin embargo, habrá que relacionar cada valor de cada generador dentro del supernodo con la tensión de los nodos a los que está directamente conectado, es decir, V3 menos V4 es igual a E1. V4 menos V5 es igual a menos E2. El valor negativo de E2 se debe a que en el recorrido desde V4 a V5 nos encontramos primero con el polo negativo de E2. Y finalmente, V5 menos V6 es igual a E3. Para aclarar todo lo mostrado se va a resolver el siguiente circuito. En este circuito nos piden determinar las tensiones de los nodos respecto al de referencia utilizando el análisis nodal y una vez hecho esto, hallar las corrientes por cada ramal. El nodo de referencia ya viene impuesto y se identifica porque está conectado al símbolo de masa. Ya que en el circuito existen tanto generadores de corriente como de tensión, lo primero que se ha de realizar es identificar la posición de los generadores de tensión y la creación de supernodos en torno a ellos. Comenzando por el generador E1, vemos que está conectado directamente al nodo de referencia y su otro extremo está conectado a un nodo, que denotaremos como nodo 1 con tensión V1 y por tanto sobre este nodo no se realizará análisis de corriente, ya que su tensión se conoce que es la de E1. Continuamos con E2. Este es un generador de tensión que no está conectado al nodo de referencia, por lo que se le debe encerrar en un supernodo.
pero para que ello sea posible es necesario que esté conectado a nodos en sus extremos. Su polo positivo sí está conectado a un nodo, pero su polo negativo no, por lo que se crea un nodo en este extremo como nodo 2, con tensión V2, mientras que el nodo del otro extremo se denota como 3 con tensión V3. A este supernodo se le va a denominar supernodo 1. El siguiente generador de tensión es E3 y no está conectado al nodo de referencia. Este generador no está conectado a un nodo en su polo negativo, por lo que se crea uno denominado nodo 4 con tensión V4. Su polo positivo sí está conectado a un nodo que se le denotará como 5 con tensión V5. El generador E3 está directamente conectado con E4, por lo que constituirá un supernodo con él. Este último generador sí tiene nodos en sus extremos, los nodos 5 y 6, con las tensiones respectivas V5 y V6, y está a su vez directamente conectado a E5, con los nodos 6 y 7 en sus extremos, por lo que finalmente los generadores E3, E4 y E5 se encierran en el supernodo 2, que engloba los nodos 4, 5, 6 y 7. Ahora se aplica el análisis de corriente a los nodos y supernodos. En el nodo 1 se ha visto que no es necesario el análisis de corrientes, ya que la tensión de este nodo coincide con el valor del generador E1, es decir, V1 es igual a E1, que es 8. Continuando con el supernodo 1 y aplicando la primera ley de Kirchhoff, se obtiene la siguiente ecuación. I sub R2 más I sub R3 menos I sub I1 es igual a 0. Ahora se expresa cada una de estas corrientes en función de la tensión que tiene el supernodo en la rama de la corriente que se está tratando y de la tensión del nodo o supernodo a donde va la corriente. Así, I sub R2 es V2 menos V1 partido de R2. I sub R3 es V3 menos V4 partido de R3. Y menos I sub I1 es menos I1. Sustituyendo los valores de resistencias conocidas y la tensión V1, también conocida, obtenemos finalmente la siguiente ecuación. V2 menos 8 partido por 1 más V3 menos V4 partido por 2 menos 1 igual a 0. Operando tenemos que 2V2 menos 16 más V3 menos V4 menos 2 es igual a 0. Organizando términos obtenemos la siguiente ecuación para el supernodo 1. 2V2 más V3 menos V4 igual a 18. Se continúa aplicando la ley de corrientes al supernodo 2 obteniendo la siguiente ecuación. I sub R3 menos I sub I2 más I sub R4A más I sub R6 más I sub R4B más I sub I1 más I sub R1 igual a 0. En esta ecuación cabe destacar las corrientes I sub R4A e I sub R4B, que ambas hacen referencia a la resistencia R4. Como sabemos, las corrientes se han de tomar como salientes a no ser que un generador imponga el sentido. En este caso, la corriente I sub R4A a través de R4 es la que parte del nodo 5 dentro del supernodo 2, mientras que I sub R4B
es la corriente que parte del nodo 7 del supernodo 2 a través de R4. Y como vemos, ambas son salientes al supernodo. Como ambas corrientes son iguales y de sentidos opuestos, se cancelan y por tanto se podrían eliminar directamente de la ecuación anterior. Esta situación nos la podemos imaginar como una resistencia cuyos dos extremos están conectados al mismo nodo. No tiene sentido hacer análisis sobre esta resistencia, pero podemos mantener estos términos y veremos que se cancelarán al hacer operaciones. Expresando la ecuación anterior en función de cada una de las tensiones del supernodo 2 y de las resistencias conectadas a él, tenemos que I sub R3 es igual a V4 menos V3 partido de R3, menos I sub I2 es menos I2. I sub R4A es igual a V5 menos V7 partido de R4. I sub R6 es igual a V6 menos 0 partido de R6. I sub R4B es V7 menos V5 entre R4. I sub I1 es I1. Finalmente, I sub R1 es igual a V7 menos V1 entre R1. Si nos fijamos bien, la segunda y cuarta fracción, que hacen referencia al análisis de corriente sobre R4, son fracciones iguales pero con los términos en sus numeradores de signo opuesto, por lo que terminarán cancelándose, algo que ya se había comentado anteriormente. Sin embargo, vamos a continuar operando sin cancelar estas fracciones. Sustituyendo el valor de las resistencias y el valor de V1, esta ecuación queda finalmente como V4 menos V3 partido de 2 menos 3 más V5 menos V7 partido de 4 más V6 partido de 2 más V7 menos V5 partido de 4 más 1 más V7 menos 8 partido de 2 igual a 0. Operando tenemos que 2V4 menos 2V3 menos 12 más V5 menos V7 más 2V6 más V7 menos V5 más 4 más 2V7 menos 16 igual a 0. Seguimos operando y tenemos que menos 2V3 más 2V4 más 2V6 menos 2V7 menos 24 igual a 0. Finalmente obtenemos la siguiente ecuación para el supernodo 2. Menos V3 más V4 más V6 más V7 igual a 12. Ahora quedan por establecer las ecuaciones que relacionan las tensiones de las conexiones al exterior de cada supernodo con las tensiones de los generadores encerrados en ellos. Para el generador 1 tenemos la siguiente ecuación. V2 menos V3 igual a menos E2. El signo negativo de E2 se debe a que en el recorrido desde V2 a V3 nos encontramos primero con su polo negativo. Y esto es V2 menos V3 igual a menos 12. Y para el supernodo 2 tenemos la siguiente serie de ecuaciones. V4 menos V5 igual a menos E3. Y esto es V4 menos V5 igual a menos 5. V5 menos V6 es igual a menos E4. Esto es V5 menos V6 igual a menos 10. V6 menos V7 igual a menos E5. Y esto es V6 menos V7 igual a menos 12. De la misma manera que en el caso del supernodo 1, los signos negativos de los generadores E3,
E4 y E5 se deben a que en el recorrido nos encontramos primero con sus polos negativos. Todas estas ecuaciones constituyen un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. No incluimos la ecuación del nodo 1 porque no es una incógnita, ya que el valor de V1 es conocido, que es de 8 voltios. Este sistema de ecuaciones se puede resolver por diversos métodos. Aquí se va a utilizar la eliminación gaussiana. Resolver el sistema de ecuaciones sin dar una explicación detallada del proceso, ya que se alargaría mucho el vídeo y no es la finalidad del mismo, puesto que la resolución de un sistema de ecuaciones es un problema matemático y no de circuitos. Si no conocéis en qué consiste este método de resolución de ecuaciones, os sugiero que echéis un vistazo al vídeo del enlace que he dejado en la descripción y que trata del tema. Vamos a comenzar a resolverlo. Primero establecemos la matriz ampliada asociada al sistema. Luego se realiza la ordenación de filas para que sea más cómoda la resolución. Por ello, la primera fila pasa a ser la sexta, la tercera pasa a ser la primera, la posición de la segunda fila se queda inalterada y el resto de filas ocupan la posición anterior a la que ocupaban actualmente. Ahora se realizan las siguientes transformaciones. La fila 6 menos 2 veces la fila 1 pasa a ser la nueva fila 6. La actual fila 6 más 3 veces la fila 2 pasa a ser la nueva fila 6. La actual fila 6 menos 2 veces la fila 3 pasa a ser la nueva fila 6. A continuación, la actual fila 6 menos 2 veces la fila 4 pasa a ser la nueva fila 6. Finalmente, la actual fila 6 menos 5 veces la fila 5 pasa a ser la definitiva fila 6. Ahora se pasa de esta matriz transformada asociada al sistema escalonado. Finalmente, comenzamos con la sustitución hacia arriba. Partiendo de la ecuación inferior, despejamos V7, obteniendo su valor. V7 da finalmente 21 voltios. En la ecuación inmediatamente superior, sustituimos el valor que acabamos de obtener de V7 y despejamos V6 obteniendo su valor que da como resultado 9 voltios. En la siguiente ecuación sustituimos el valor de V6 que acabamos de obtener y despejamos V5, obteniendo su valor que da finalmente menos 1 voltio. Seguimos con la ecuación inmediatamente superior sobre la que sustituimos el valor de V5 que acabamos de obtener y despejamos V4, obteniendo su valor, que finalmente da menos 6 voltios. En la ecuación inmediatamente superior sustituimos los valores de V4, V6 y V7 que ya conocemos y despejamos V3 obteniendo su valor que es de 12 voltios. Finalmente, en la ecuación de arriba sustituimos el valor que acabamos de obtener de V3 y despejamos V2, obteniendo su valor que da como resultado 0 voltios. Una vez que tenemos calculadas todas las tensiones de los nodos, queda por determinar las corrientes del circuito. Las primeras corrientes que se calculan son las que circulan por las ramas de las resistencias que están entre dos nodos. El sentido de estas corrientes es conocido, ya que van desde cada nodo de mayor tensión al nodo con menor tensión, tal y como se muestra. El valor de estas corrientes se calcula aplicando la ley de Ohm, es decir, como la diferencia de tensiones de los nodos partidos por la resistencia que se encuentra entre ellos. Así tenemos que IA es igual a V7 menos V1 partido de R1 y esto es igual a 21 menos 8 partido de 2 que es 6,5 miliamperios. IB es igual a V1 menos V2 partido de R2
y esto es igual a 8 menos 0 partido de 1, que es 8 miliamperios. Esta corriente IB, aunque se ha hallado aplicando la ley de Ohm sobre la resistencia R2, es la corriente que circula por toda la rama comprendida entre los nodos 1 y 3, es decir, circula tanto a través de R2 como del generador de tensión E2. IC es igual a V3 menos V4 partido de R3, y esto es igual a 12 menos 6 partido de 2, que es igual a 9 miliamperios. Al igual que sucede con la corriente IB, la corriente IC no solo circula a través de R3, sino que también es la corriente que circula a través del generador de tensión E3, ya que ambos elementos están asociados en serie a lo largo de la misma rama. Por tanto, la corriente IC va desde el nodo 3 al nodo 5. ID es V7 menos V5 partido de R4. Esto es 21 menos 1 partido por 4, que es igual a 5,5 miliamperios. Y E es igual a V6 menos V0 partido por R6. Y esto es 9 menos 0 partido de 2, que es 4,5 miliamperios. Ahora se fijan las corrientes de las ramas que tienen generadores de corriente, cuyo sentido y valor queda determinado por estos generadores. Así tenemos que IF es igual a I1, que es 1 miliamperio. IG es igual a I2, que es 3 miliamperios. Finalmente se calculan el resto de corrientes teniendo en cuenta las corrientes ya calculadas y aplicando la primera ley de Kirchhoff, por lo que si nos fijamos en el nodo 7, IH es igual a IA más IF más ID, y esto es 6,5 más 1 más 5,5, que es igual a 13 miliamperios. Para hallar la corriente II, nos fijamos en el nodo 6. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre el nodo 6, tenemos que II es igual a IH más IE, y esto es 13 más 4,5 son 17,5 miliamperios. Daos cuenta que esta corriente también se podría haber hallado realizando el análisis sobre el nodo 5. En tal caso, al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre el nodo 5, se obtendría la siguiente ecuación que daría el mismo resultado. II es igual a IC más ID más IG, que es igual a 9 más 5,5 más 3, que es 17,5 miliamperios. Finalmente, hallamos el valor de IJ, aplicando la primera ley de Kirchhoff sobre el nodo 1. IJ es igual a IB menos IA, y esto es 8 menos 6,5 igual a 1,5 miliamperios. Ya tenemos todo el circuito resuelto. Espero que os haya sido de ayuda este vídeo y nos vemos en el siguiente.